Es habitual que incluso profesionales de la electricidad no comprendan bien lo que pasa en el interior de los cables eléctricos. Esto es así porque las magnitudes eléctricas, al estar provocadas por partículas microscópicas, no se pueden ver. Así que antes de meternos con la ley de Ohm y sus aplicaciones, vamos a empezar por comprender qué es lo que verdaderamente sucede en el interior de cualquier aparato eléctrico. Intensidad de corriente y diferencia de potencial. Las variables eléctricas son la intensidad de corriente, que se mide en amperios, y la diferencia de potencial, que se mide en voltios. Pero antes de hablar de voltios y de amperios, vamos a hablar de borrascas y anticiclones. Cuando vemos la previsión del tiempo en las noticias, suelen mostrarnos un mapa en el que aparece una A mayúscula, que representa al anticiclón, o centro de altas presiones, y una B mayúscula, que representa a la borrasca, o centro de bajas presiones. Rodeando tanto a la borrasca como al anticiclón, aparecen unas líneas cerradas que son las isobaras. Cada punto de esas líneas es un lugar donde la presión es la misma. ¿Qué provoca el hecho de que en algunos lugares la presión sea alta y en otros lugares la presión sea baja? Pues provoca viento. El aire se mueve de donde la presión es alta a donde la presión es baja, del anticiclón a la borrasca. Así, viendo dónde está el anticiclón y dónde está la borrasca, podemos deducir hacia dónde se mueve el aire. Hay que notar que lo que provoca el movimiento del aire es la diferencia de presiones entre dos puntos. Si la presión atmosférica fuera constante en toda la Tierra, no habría viento. Lo que importa es que haya diferencia de presión sin importar el valor absoluto de esas presiones. Ahora podríamos preguntarnos por qué el aire se mueve de donde la presión es alta a donde la presión es baja. Un volumen en el que la presión es alta es un volumen que está muy lleno de partículas. Estas partículas están chocando entre sí e intentando separarse lo más posible las unas de las otras. Si todos los volúmenes de alrededor están igual de llenos, no habrá movimiento de partículas de un volumen a otro. Pero si al lado de este volumen de alta presión hay un volumen más o menos vacío, entonces habrá movimiento de partículas de donde la presión es alta a donde la presión es baja, hasta igualar la presión. Otra forma de pensarlo es decir que el aire se mueve de donde le resulta difícil estar a donde le resulta fácil estar. Si todos los lugares son iguales, no habrá movimiento de aire, no habrá viento. Pero si hay lugares mejores que otros, entonces habrá viento. Es lo mismo que si tenemos un montón de personas apelotonadas en una esquina de una habitación. Como la gente está incómoda, se moverán por la habitación hasta ocupar todo el espacio disponible. Resumiendo, el viento es movimiento de aire, y lo que provoca que el aire se mueva es la diferencia de presión entre dos puntos. Es decir, aire muy comprimido en un punto y poco comprimido en otro. El equivalente eléctrico para las partículas de aire son las partículas eléctricas. Para el viento es la intensidad de corriente, mientras que el equivalente eléctrico para la presión es el potencial eléctrico, que también llamamos voltaje. Decir que un objeto está a un potencial alto es decir que está muy lleno de cargas eléctricas, y decir que un objeto está a un potencial muy bajo es decir que está muy vacío de cargas eléctricas. Para que las cargas eléctricas se muevan, es necesario conectar un objeto de potencial alto con un objeto de potencial bajo. Si tenemos un objeto a un potencial alto, pero no le damos un camino por el que moverse hasta un lugar de potencial bajo, no pasará absolutamente nada. No habrá movimiento de cargas eléctricas. No habrá intensidad de corriente. Por esto no nos importa el potencial eléctrico. Lo que importa es la diferencia de potencial eléctrico. La intensidad de corriente es el movimiento de cargas eléctricas a través de una superficie. Un físico dirá que la intensidad de corriente es una variable de paso, porque es algo que sucede en un punto. Podemos preguntarnos cuál es la intensidad de corriente que atraviesa un objeto. En cambio, la diferencia de potencial es una variable de salto, porque al igual que al dar un salto, necesitamos dos puntos separados
para que tenga sentido. La ley de Ohm. A principios del siglo XIX, Georg Simon Ohm estaba intentando hacer que las señales eléctricas de los telégrafos llegaran más lejos. Para esto, intentaba aumentar la intensidad de corriente, los amperios. Él descubrió que la intensidad de corriente cambia al cambiar la longitud del cable, la sección del cable, el material del cable y también la diferencia de potencial. De esas 4 cosas, hay 3 que son constantes. Una vez que tenemos un cable conectado, no podemos cambiar ni su sección, ni su longitud, ni su material. Así que juntó esas 3 cosas en una única constante y le dio un nombre. Se dio cuenta de que cuanto más grande es esa constante, más pequeña es la intensidad de corriente. O dicho de otro modo, esa constante se opone al paso de corriente eléctrica. Así que la llamó resistencia eléctrica, obteniendo de este modo una fórmula muy simple y muy fácil de usar. Es tan fácil de usar que la podemos escribir de 3 maneras distintas dependiendo de lo que queramos hacer con ellas, simplemente pasando sus magnitudes de un lado del igual al otro. Podemos decir que la resistencia es igual a la tensión entre la corriente. Podemos decir que la tensión es igual a la corriente por la resistencia, o que la corriente es igual a la tensión entre la resistencia. Así que tenemos 2 variables y una constante. Si le preguntamos a un matemático, nos dirá que esto es la ecuación de una línea recta que pasa por el centro de coordenadas. Por eso, a los elementos que cumplen la ley de Ohm les llamamos elementos lineales. Por ejemplo, un diodo no cumple la ley de Ohm y no es lineal. ¿Cómo se usa la ley de Ohm? La ley de Ohm relaciona 3 cosas. Una variable de paso, que es la intensidad de corriente, una variable de salto, que es el voltaje, y una constante, que es la resistencia. Pues si tenemos 2 de esas 3 cosas, la ley de Ohm nos proporciona un método para calcular la tercera. Veamos unos ejemplos. Esta resistencia puede ser la resistencia que tiene un cable, la resistencia interna de una bombilla o la resistencia de cualquier otro aparato eléctrico. Si sometemos a esta resistencia a una diferencia de potencial entre sus bornes, aparecerá una intensidad de corriente que la atravesará, y ya tendremos las 3 magnitudes físicas implicadas en la ley de Ohm. Imaginemos que tenemos un voltímetro, que mide diferencias de potenciales, y un amperímetro, que mide intensidades, y queremos medir el valor de esa resistencia. En ese caso, escribimos la ley de Ohm despejando a un lado del igual la resistencia, que es lo que queremos calcular. Esa división nos dará el valor de la resistencia. Si, por ejemplo, el voltímetro midiera 12 voltios y el amperímetro midiera 2 amperios, el valor de resistencia sería de 6 ohmios. Otra posibilidad es que conociéramos de antemano el valor de la resistencia y el de la diferencia de potencial, pero no dispusiéramos de amperímetro. Una intensidad demasiado grande puede quemar cualquier aparato eléctrico o incluso ser peligrosa, así que necesitamos poder calcularla. Para ello tendremos que reescribir la ley de Ohm despejando en este caso la intensidad, puesto que es el valor que desconocemos. Con la expresión que resulta de dejar aislada la intensidad de corriente a un lado del igual, calculamos la intensidad como la división de 12 voltios entre 6 ohmios, que da como resultado 2 amperios. La última posibilidad es que conociéramos la intensidad y la resistencia, pero no el voltaje. En este caso, bastaría con multiplicar el valor de la resistencia por el de la intensidad. 2 amperios multiplicados por 6 ohmios dan como resultado 12 voltios. Si esta resistencia, sea lo que sea, no está conectada a ningún circuito, los potenciales en sus bornes son iguales, por tanto, su diferencia de potencial será 0. La ley de Ohm nos demuestra en este caso que no hay corriente que la atraviese, cosa que nosotros ya sabíamos. Pero la ley de Ohm no solo es un método de cálculo, es lo que define el funcionamiento de cualquier circuito eléctrico, y por tanto, entender la ley de Ohm es la base para comprender el funcionamiento de cualquier circuito eléctrico.